Y bueno, ahí dice la palabra del Señor, la vamos a leer. Había un gran hambre en la tierra, pero Dios preparó una gran olla para sus hijos. Y vamos a leer capítulo 4, me siguen con la lectura, verso 38 hasta finalizar al verso 44. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al verso 44. Hoy le tenemos que dar una importancia a la buena salud, a la buena alimentación y por ende a nuestros hijos. Mire, cuando yo tuve que hacer prácticos de alimentos, en la parte alimenticia, yo me especialicé más en la parte alimenticia, tuvimos que ir a distintas fábricas y usted imagínense que no veía un sinfín de cosas que yo había dicho cuando tenía 20 años, nunca las voy a consumir. Terminé consumiéndolas. Primero, los picadillos, que acá, bueno, se ve poco, las salchichas y los embutidos en general. Usted imagínense, lleva de todo. No voy a, o sea, por las dudas haya uno que haga embutido acá, no le estoy haciendo mala propaganda. Le estoy diciendo que lo que hemos estudiado, ¿sí? Lo que hemos estudiado nosotros, eso nos preparaba para que nunca más comiera embutido, comiera salchicha, los picadillos clásicos que vienen los enlatados y un montón de cosas que hemos visto y que voy a decir cómo nosotros estuvimos tan ignorantes comiendo este tipo de cosas, sabiendo que nos hace mal. Entonces, este pueblo llega en una época en el cual de la apostasía a donde se apartan de Dios. Y por causa de apartarse de Dios y a servir los ídolos, ustedes vean que las naciones más empobrecidas actualmente es porque han dejado a Dios. Han dejado a Dios, exaltan a los ídolos. Ustedes vean que también aquellos mandatarios que llegan a dirigir una nación o un pueblo no consultan precisamente a Dios, sino que se van atrás brujos, hechiceros, se van detrás de lo que no le conviene. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta tener resultado rápido y no nos gusta el proceso que nos pone Dios. Por eso Dios nos habla de la paciencia. Y aquí habla que había un gran hambre sobre la tierra, porque el hombre se había apartado del Señor. La necesidad siempre provocará la unidad. Dice que se juntaron los hombres, que se unieron los hijos de los profetas, ¿sí? Y este hambre parece, ustedes vean que cuando hay una necesidad de lo que está pasando con nuestros hermanos en Cabo San Lucas, eso trae la unidad y nos tiene que hablar de algo a nuestras vidas. Que no necesariamente tenemos que pasar por necesidad para unirnos. Cuando pasó el Whitman, yo me acuerdo que cuando pasó el huracán por aquí, el vecino que tenía al lado solamente lo saludaba, hola, ¿qué tal? Chao, y nos íbamos a trabajar y nunca entablamos una conversación. Pero cuando se cortaron todos los medios de comunicación, no había teléfono, no había luz, no había teléfonos celulares, no había televisión. Recién te pones a hablar con el vecino y te das cuenta que era una persona que era hasta pariente tuyo, pero nunca habíamos hablado. Y ahí tenía un garrafón de agua, le dabas un poco de agua, tenía un pedazo de pan, lo compartía, se enteraban que eran cristianos y vivían al lado, compartían después la palabra del Señor. Toda la necesidad llega en un momento a traer unidad. Pero Dios no quiere que nosotros pasemos por pobreza para traer unidad. Dios no quiere que pasemos necesidad para traer unidad. Dios permite ciertas cosas para que nosotros seamos advertidos, que no tengamos que llegar a tal punto para que nosotros podamos ver que Dios quiere la unidad. Por eso la Santa Cena no tendríamos que dejarla pasar tanto tiempo, porque la Santa Cena habla de la ¿qué? Comunión. Por eso
Cuando estamos en una mesa, es una comunión. Nosotros tendríamos que estar todos sentados alrededor de la mesa, traer comunión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 44, dice que tenían todas las cosas en común. Que una iglesia de Corea del Sur era la que mayor crecimiento había tenido por el trabajo celulares, el trabajo de iglesias en el hogar. E iba en crecimiento, se multiplicaban de a cientos, de a miles, y que llegó a ser la iglesia de 1,5 millones de personas. Entonces imagínense para congregar toda esa gente. El presidente Carlos, el pastor Carlos nos decía en una ocasión que el presidente de la nación era un diácono que servía la Santa Cena en esa iglesia, ¿sí? Y habían tenido un trabajo excelente de cómo ganar almas. Y llegaban gente extremadamente pobre por necesidad. Y dice que después de 2 décadas empieza esta iglesia, cuando estaba el crecimiento de esa iglesia, hoy por hoy empieza a decrecer la iglesia y hay un factor en el cual Dobson se da cuenta que esta iglesia era de gente humilde y de gente pobre, de clase media. Y llega en un momento que esta gente empiezan a prosperar, empiezan a tener su casa de verano, empiezan a tener sus carros, sus empresas, sus motos de agua, y ya los domingos ya no llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha prosperado tanto que llegan en un momento que ya no tienen necesidad de juntarse en la iglesia, ya quieren disfrutar de lo material. Y eso ocasionó que la iglesia vaya menguando la membresía. ¿Por qué? Porque ya disfrutamos de las cosas materiales y no disfrutamos ya del Señor. Por eso no hay que esperar que la necesidad nos traiga unidad, sino que tener en el corazón el deseo de que cada día que Dios convoca al pueblo es para alimentarnos y alimentar el espíritu. Porque si no alimentamos el espíritu, vamos a llegar en un momento que vamos a ser guiados por los sentimientos, por las emociones, por el alma, ser personas almáticas, que nos va a agarrar el tiempo del humanismo y de la nueva era, y que nos va a convencer de tantas cosas que Pablo ya advierte en sus cartas a Timoteo, que muchos andan por fábulas, ¿sí? Andan por fábulas, pero no por la verdad de Dios. Por eso a veces la necesidad trae unidad, pero tenemos que tener la necesidad de ser cuerpo. Esa es la necesidad de ser cuerpo, es lo que tiene que traer la unidad en la iglesia. Un cuerpo no puede estar desmembrado. Un cuerpo no puede tener la cabeza por un lado, los pies por otro, los brazos por otro lado. Sería descuartizar el cuerpo de Cristo. Pero cuando la necesidad de estar unidos, eso tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Y no el hambre, no la persecución. Cuando la iglesia primitiva era perseguido, ellos se unían en las casas. No era fácil reunirse en una casa. Tenía que ser una persona de confianza. Porque hasta en la actualidad hay países a donde son perseguidos los cristianos. A no todos le dicen, yo soy cristiano y quiero entrar a las reuniones. No, son personas en la cual está cerrada su culto a Dios, porque no tienen la libertad que nosotros tenemos. Hoy nosotros, todas las iglesias de Latinoamérica tienen las puertas abiertas para que entren. Y eso hace a veces que nosotros despreciemos la palabra del Señor, que es el alimento para nuestro espíritu. Me pregunto yo, ¿qué reserva yo tengo en mi espíritu para que el día que venga una persecución y las puertas se cierren
a todo público, a toda persona, y tengamos que hacer reuniones privadas para gente seleccionadas para adorar a Dios, para escuchar palabra del Señor, para orar, cuando venga un tiempo de la persecución y un tiempo de la apostasía inclusive. Por eso la unidad no tiene que ser por una necesidad básica, sino que tiene que ser por una necesidad en el cual edifico mi vida, me fortalezco en la palabra del Señor, porque el día que venga, que yo tenga que ausentarme y que el día que venga una persecución en mi vida, no agonizar, porque así como el cuerpo que tú no le alimentas y llegues en un momento, necesitas energía, así el espíritu necesita de la palabra del Señor. Amén. Segundo, no te dejes envenenar tu comida y la de los tuyos. Tenemos que tener pericias como padres, jóvenes. No dejarnos envenenar la comida. Hoy por hoy dice que nosotros consumimos a diario 5 venenos blancos. El arroz refinado, la azúcar refinada, la harina refinada, la sal, los lácteos, pasteurizado. 5 venenos blancos, dicen los estudios, que consumimos a diario. Usted imagínense en que todo eso, nada pasa en lo natural si no pasa en lo espiritual. En el año 86, Roma, allí se paga un impuesto al alcohol etílico y al alcohol metílico, como todos los impuestos que se pagan, ¿no? Y los viñedos, los que hacen vino, los impuestos del alcohol etílico había sido extremadamente caro. Por eso se compraba el alcohol etílico en el mercado negro. Cuando el gobierno sacó el impuesto del alcohol metílico, esta gente que no tenía ni idea de lo que era el alcohol etílico y el alcohol metílico, compraron alcohol metílico para hacer fermentar el vino, para no ocupar azúcares, porque había 300, ¿cómo le podemos llamar? Investigadores, ellos que hacen los controles de calidad, para una capacidad de España de 3.000 bodegas que tenían a donde elaboraban el vino. Y la gente del mercado negro no sabían diferenciar de lo que era un alcohol etílico y a un alcohol metílico. Y empezaron a comprar del mercado negro las empresas y le pusieron alcohol metílico al vino. Las muertes por consumir vino superaron a las 20. Gente que quedaron vivos, quedaron ciega, porque el metanol es un envenenamiento. En el año 92 también pasó en Argentina con vinos. Soy cuyano, el nombre, soy cuyano. Y otro nombre más que no recuerdo ahora. Hicieron vino con alcohol metílico. La gente que no murieron quedaron ciega y con problemas serios de salud por utilizar un alcohol de gente que no sabía lo que era. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le pusieron a la olla? No sabía lo que era. Por eso necesitamos chef. Digan conmigo, necesito ser un chef. Cuando estudié la palabra chef, ¿alguien sabe lo que significa chef? ¿No? Es una palabra francesa que significa el jefe de los cocineros. ¿Sí? Y de ahí los cocineros nombran una palabra que no la voy a nombrar, pero ustedes se están imaginando, ¿sí? Porque cuestión de cultura es. ¿Sí? Que manda, dice que el chef es el arquitecto, el ingeniero, que ya ha probado cómo realizar una comida y una presentación. Es el jefe, ¿sí? Y manda
que el cocinero lo haga. Pero nunca tú le pones la mano a una olla, porque dice que los chefs o los jefes son celosos hasta de sus tenedores. No puedes permitir que mucha gente, toda la gente que quiera ser prudente contigo, meta mano en tu olla. Porque te van a envenenar la comida. Hay alimentos que te contaminan, te envenenan el alma, los sentimientos, las emociones. Cuando estás en una mesa y hay discusiones, hay crítica, difamación, prende la televisión. O sea, no puedes comer tranquilo. ¿Saben por qué? Porque las malas noticias son crueles a la hora que nosotros estamos comiendo. Y tú dices, me envenenó. Hay gente que está dispuesta a envenenar la vida de otros en las emociones. Te envenenan el alma. Hay gente que parece que son imprudentes en la forma de hablar. Las palabras hieren, te duelen. Las críticas, las difamaciones. Parece que decimos algo y lo creemos inofensivo, pero ya salió y le envenenaste el alma a una persona. Le envenenaste el alma al matrimonio, le envenenaste el alma a tu hijo cuando le dices burro, inútil, inservible, bueno para nada. Le están envenenando el alma a los hijos. Y usted imagínense que usted le dice todos los días a su hijo, porque saca malas calificaciones o porque se ha portado mal. Usted está creando un burro, porque si le está diciendo burro todos los días, le está envenenando el alma a esa persona. Y el hijo le va a decir, bueno, si soy burro es porque soy hijo de burro. ¿Sí o no? Cuando reiteradas veces usted se le puede escapar alguna vez, decirle algo, pero usted puede atar esa palabra en el nombre de Jesucristo y que no llegue al espíritu de esa persona. Hay gente que te envenena el alma. Las malas noticias te envenenan el alma. Por eso les recomiendo, usted hágalo si quiere, pero cuando coma, para eso está la comunión de la mesa, comer en paz. En el momento de la mesa, que es comunión, ¿para qué voy a envenenar a otras personas? Hable lo lícito. Amós, capítulo 8, versos 11 y 12, dice, he aquí vienen días, digan conmigo, vienen días. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discutirán buscando, discurrirán, que quiere decir errantes. Buscando palabra de Jehová, y dice ¿qué? Hay gente que te envenena el espíritu también, otro de los puntos. Tú ves a la gente entusiasmada, que están en el primer amor, que le quiere compartir a otro. Y los otros que se sienten teólogos, que se la saben todas, que se creen que ya se la saben todas. Estos nuevitos que son activos para ganar gente nueva. Vienen los teólogos y le dicen, no, así no es. Y le enseñan todas las doctrinas, pero sin embargo no ganan un alma. Gente que se mete en los grupos de crecimiento y que tú pones una persona que va a compartir la palabra del Señor y tú viene un cristianosaurio ese que no se sujetó a nadie y viene y critica la palabra del Señor. Y claro, a la persona que está dando un bosquejo lo hacen sentir en ridículo porque sienten que se han equivocado delante de un monstruo como esto. Gente que te envenena el espíritu, libros que envenenan el espíritu, ¿sí? Prédicas, eso no me voy a meter. Mensajes que te envenenan el espíritu, que no tendríamos que haber escuchado. Por eso hay que tener discernimiento. Aprenda a tener discernimiento de una comida sana. ¿Sabe por qué? Si usted se alimenta bien, es porque está alimentando bien al templo del Espíritu Santo. Porque Dios dice, ¿cómo voy a usar a esta persona si el alimento de su cuerpo todavía no lo ha sabido seleccionar? Porque si Dios quiere derramar unción sobre tu vida, Dios la unción la va a derramar en un templo que está limpio, que está sano, que se cuida.
que no porque tengo hambre voy a comer lo que quiera. No es así. Me aguanto el hambre, tomaré agua, pero cuando vaya, me sienta, voy a comer una comida sana, nutritiva, que me va a ayudar. Hay gente que envenena el espíritu. No se deje envenenar el espíritu. ¿Saben por qué? Porque hay una iglesia que Dios la tiene que exhortar porque has perdido tu primer amor. No te dejes envenenar el espíritu. Aprende, por eso los postreros días dice que habrá hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan. Pero ustedes vean esta gente. Eliseo era un siervo de Dios, tenía una escuela de profeta, pero sin embargo en la tierra había una gran hambre. Una gran hambre. Hoy tenemos alimentos. Quiere decir que en lo espiritual también tenemos alimentos. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿nos queremos alimentar? ¿Sí o no? A paz nos llamó el Señor. No nos dejemos contaminar. Pero también no seamos imprudentes de querernos poner a pelear o disertar. Hermanos queridos, les voy a decir una máxima que a veces nosotros la perdemos. Dios se defiende solo. No hace falta ni que nosotros lo defendamos. Así que deje los pleitos con los parientes, los familiares, con los amigos, ¿sí? Que si es testigo de Jehová, mormón, si adoran a la Virgen, deje esos pleitos. Deje al Espíritu Santo que haga la obra. No contamine el corazón con ciertas cosas que Dios no nos dio la autoría de jefe máximo a nosotros. Para andar diciendo, esto es de Dios, esto no es de Dios. Hay cosas que se caen de maduro por los frutos. Verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? No tendrá sed jamás. Pero para hacer pan, el trigo tiene que morir y tiene que ser molido, ¿sí? Para producir la harina y para traer pan. Nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos queridos, cuando alguien venga a envenenar tu espíritu, pon a Cristo en primer lugar. Cuando alguien quiere envenenar tu alma diciendo lo que no es, ¿sí? A veces la denigración a la dama, a la esposa, a los hijos, a los padres. Usted tiene que confesar, yo soy un hijo y una hija de Dios. Yo creo lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. El hombre puede estar presionado y puede decir un montón de cosas, pero yo le creo a Dios, que soy linaje escogido, una nación santa, ¿sí? Que Dios me tiene esculpido en el palmo de su mano, que nunca me dejará, ¿sí? Dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Él compró mi vida. Si Él compró mi vida y dio su sangre, yo tengo el valor de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Tengo ese valor en mi vida porque Él pagó un precio caro por mi vida. No soy tan solo creación de Dios, he pasado a ser hijo de Dios. Porque una cosa, la creación de Dios, ¿sí? Y otra cosa, ser hijo de Dios. La palabra dice, el que hace la voluntad de Dios, esos son hijos de Dios, ¿sí? Esos son hijos de Dios. Hacer la voluntad del Señor. El que cree y hace la voluntad de Dios. Por eso, hermanos queridos, cuando hay un gran hambre, Dios tiene una olla grande preparada para nuestras vidas. Nunca te dejará, nunca te desamparará, porque Dios nos tiene guardado en el hueco de su mano, ¿sí? Si tu comida se ha envenenado, aun cuando te sientes a la mesa, haya discusión, Señor, te pido paz, porque si yo voy a alimentar este cuerpo, yo no quiero la enfermedad en mi casa, yo no quiero la calamidad en mi casa.
Yo no quiero la división en mi casa. Yo no quiero la preocupación en mi casa, porque sé que estamos en tus manos, sabiendo que Dios está con nosotros, guardando nuestras vidas. Y si algo se ha envenenado y hay palabras que han envenenado nuestra alma, ¿sí?, nuestras emociones, se las dejemos al Señor. Señor, tú que te hiciste harina por mis pecados, tú te sabrás llevar de mis corazones todo aquello que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Saber que en nuestras vidas, si hay algo que envenena, decirle al Señor: Señor, esta causa me tiene envenenado, esto me ha envenenado mi corazón y estoy padeciendo por esto, porque no me puedo sacar de la cabeza. Señor, tú fuiste molido por mis pecados, sana, pon la harina en la olla, que lo que estamos consumiendo no nos envenene más, sino que podamos ser limpios y libres. No todo veneno te mata, pero sí te intoxica. Sí te intoxica. Y a veces las intoxicaciones son crónicas para toda la vida. Si Satanás no te mata o no busca destruir, estoy hablando en lo espiritual, era un fruto. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? No cometieron adulterio. ¿Quién iba a adulterar si no había nadie? O sea, era un fruto. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces creemos la murmuración de Satanás, que dice: no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y por causa de un fruto se envenenó. Pero los hombres de Dios gritaron: hay muerte en esa olla. ¿Saben por qué? Porque en tiempo de hambre comemos cualquier cosa, pero también podemos ser víctimas de cualquier cosa. Mis amados, no se deje envenenar el espíritu, no se deje envenenar el alma, y que Dios nos libre, porque dice la palabra de Dios que comeremos cosas mortíferas. ¿Y qué? Y no nos hará daño. Ahora me pregunto yo, no espere orar cuando tiene la comida, ore antes. Señor, líbrame de cosas mortíferas. Señor, líbrame de cosas que me van a intoxicar. Señor, líbrame del veneno, Señor, que quiere envenenar este templo, cuerpo, templo del Espíritu Santo. Ponga su mano en el pecho. Sana mi alma de todas las palabras imprudentes que, Señor, he creído y que no tiene nada que ver con mi vida. Señor, declaro que soy sano, sano en mis emociones, en mi voluntad, en mis pensamientos. Aun cuando se han levantado pensamientos de derrota, de suicidio, Señor, de enfermedad, de crisis, de maldad, de divorcio, Señor, de que en el futuro me va a ir mal, Señor, que se ha desmoronado todo pensamiento de derrota en el nombre de Cristo Jesús. Y que toda palabra mentirosa que el hombre haya levantado por enojo, por crítica, por difamación, aún por presión y aún, Señor, por la murmuración del diablo, Señor, sea cancelada en esta hora en el nombre de Jesucristo. Yo declaro mi alma libre de todo veneno y de toda enfermedad, de toda contaminación en el nombre de Jesucristo. Y aún si he hecho alianza con el curanderismo, con la brujería, la hechicería, Señor, reprendo y corto todo yugo de maldición ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, que mi alma sea libre ahora en el nombre de Cristo Jesús de todo envenenamiento de palabras imprudentes que se haya levantado aún cuando estaba en el vientre de mi mamá. Señor, rompo toda esa ligadura y aún, Señor, el desprecio, Señor, cuando yo todavía no veía la luz del día, amado Dios. Señor, aún cuando fui rechazada desde el vientre de mamá por un embarazo indeseado, Señor, yo corto ahora, declaro tu palabra rompiendo todo yugo y toda maldición, Señor, generacional. Que mi alma, Señor, quede libre de todo vicio, Señor, en el nombre de Jesucristo.
de todo vicio de prostitución, Señor, de alcoholismo, de drogadicción, Señor, de pornografía, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nuestra alma, Señor, sea sana, Señor, que la harina de tu presencia, Señor, del cuerpo que fue molido por nuestros pecados, Señor, sea el alimento en nuestras vidas que nos sana ahora, Dios. Declaro mi alma libre, libre, libre en el nombre de Jesucristo, Señor, y me comprometo contigo, dador de vida, que tú que has hecho, Señor, de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo, Señor, declaro, amado Dios, Señor, que quiero la unción, la gracia, el favor que viene de ti, Señor, alimentar este cuerpo sanamente, Dios. Y aun cuando hubiere platos, comidas, Señor, cosas mortíferas, declaro que no nos hará daño en el nombre de Jesucristo. Hoy hemos comido vida, el cuerpo de Jesucristo, y hemos, Señor, bebido, Señor, de la copa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que toda enfermedad, toda dolencia, toda contaminación se va de nuestro organismo y nos declaramos sanos para la gloria y la honra de tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.